Bienvenidos una semana más a Te leo un GEP, esa sección que nos hemos fabricado donde evaluamos las últimas funciones que Java está incorporando a su lenguaje de programación. En este caso vamos a revisar el 430, String Templates o cadenas de caracteres interpoladas, que es como lo llaman muchos otros lenguajes de programación y como tal vez os suene por ese nombre. Cualquier lenguaje de programación moderno y dinámico, como por ejemplo Swift, JavaScript, Kotlin o Visual Basic, tiene hoy en día una manera de interpolar cadenas de caracteres, es decir, tiene la posibilidad de meter tal cual el valor de una variable y escribir lo que vale, sin hacer ningún tipo de cosa rara. Es decir, nosotros podemos escribir $x en Groovy o en Kotlin, o en el caso de JavaScript, dólar y luego entre llaves la X, y lo que sea que valga esta expresión, en este caso esta variable, se va a imprimir en lugar de lo que hayamos puesto acá, ¿vale? También podemos utilizar las llaves para poder escapar expresiones mucho más complejas. Es decir, que en este caso, si tenemos la variable x que vale 4 y la variable y que vale 2, pues cualquiera de estos lenguajes de programación generará el mismo string. 4 plus 2 equals 6, ¿vale? ¿Por qué? Porque este $x o este peso x o este peso llave x o este hash barra x o este barra paréntesis x se sustituye por el 4, que es lo que vale esta variable. Y esta expresión de acá también, entre comillas, llaves, símbolos, lo que queráis ver, pues se sustituye por lo que vale 4 más 2, que es 6, ¿vale? Es decir, cualquier lenguaje de programación moderno hoy en día tiene este tipo de sistemas, ¿vale? En el caso de JavaScript, por ejemplo, pues se hace con las comillas así tumbadas, ¿vale? Los backticks. Otros lenguajes de programación utilizan directamente las comillas de caracteres normales y algunos lenguajes de programación te piden que pongas un prefijo, como por ejemplo Python cuando te pide que pongas una F para poder indicarle al lenguaje que se viene un string interpolar, para así poder tener una manera segura de imprimir cadenas de caracteres que utilicen de otro modo pues símbolos como por ejemplo las llaves sin escaparlos necesariamente, ¿vale? En el caso del lenguaje de programación Java han utilizado un enfoque similar al que utilizan estos cuatro de acá, ¿vale? Con algún tipo de prefijo. Pero el prefijo es un poco cuestionable, ¿vale? Ahora lo vamos a ver porque tiene bastante miga, ¿vale? Y su objetivo es sustituir a lo que antes harías, por ejemplo, utilizando clases como MessageFormat, que es muy potente pero muy complicada de utilizar la primera vez porque no nos queda muy claro cómo se utiliza, o StringBuilder, que es mucho más simple de utilizar pero también mucho más verboso a la vez porque hay que hacer 20.000 llamadas a append y quién tiene tiempo para llamar a append 20.000 veces. Entonces, sin más dilación, vamos a ver cómo lo han propuesto en el lenguaje de programación Java, ¿vale? Me voy a saltar cosas que regresaremos más adelante. Esta es la sintaxis que propone Java para sus interpolaciones. str. Y luego la cadena de caracteres, ¿vale? Vamos a dejar un par de segundos para que marine esta idea, ¿vale? str. Ay, 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 str punto, qué largo, ¿no? Comparado con una F o con una S que podríamos haber puesto, ponemos str punto, ¿vale? Bueno, ahora me meto sobre eso, ¿vale? Porque es bastante difícil de no ver, pero tiene su razón de ser, ¿vale? Ahora vamos a comentar. Pero por lo demás, la cadena de caracteres es como en cualquier otro lenguaje, ¿vale? Tú lo pones y directamente aquí en Java van a utilizar la barrita invertida y luego las llaves y entre medias la expresión, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si tenemos una variable name cuyo valor es John, pues si tú interpolas esto, my name is name, lo que acabas es poniendo my name is John, ¿vale? Porque es lo que te vale. Ya veremos más abajo que aquí dentro podemos meter cualquier tipo de expresión Java, por ejemplo, llamadas a funciones o acceder a campos de estructuras o de objetos, y también funcionaría del mismo modo, ¿vale? Si tú lo haces, pues se va a sustituir por el resultado de llamar a esa función, ¿vale? Que se pondrá de forma interpolada. Pero quizá lo más destacado aquí es este str punto, porque es que es difícil no verlo, ¿vale? Pero no solamente está puesto como prefijo, sino que encima tiene un nombre, atención, se llama Template Processor, ¿vale? O procesador de plantillas. Y la verdad es que aunque es muy verboso, tiene mucho sentido porque lo hace muy flexible, ¿vale? Y ahora vamos a ver en el resto del spec que hay formas de fabricarnos nuestros propios interpoladores especializados, ¿vale? Cosa que nos puede venir bien para simplificar algunas partes de código. Y hay que decir que esto tampoco es una idea novedosa, porque otros lenguajes de programación, como por ejemplo JavaScript, pero puede que tu curso de JavaScript en 5 horas, básico para principiantes, no te haya contado que en JavaScript también tienes una forma de llamar a una función y pedirle que te interpole strings de manera aleatoria, ¿vale? Es decir, aquí llamamos a tag function, le pasamos este string y así nos puede hacer cosas un poquito especiales, como por ejemplo que si yo llamo a myTag con este string, pues nos lo puede interpolar de una manera un poco específica, por ejemplo, para sustituir cosas, ¿vale? Esto es algo que algunos frameworks, como por ejemplo LitElement, utilizan para escapar de manera segura código HTML y así que tú le pases tal cual un string en formato HTML y te genere, por ejemplo, pues un nodo DOM que puedas imprimir cómodamente o que puedas utilizar cómodamente con document.appendchild o cosas por el estilo. Pues realmente parte del propósito por el cual Java tiene este str punto tiene que ver con eso, y es que existen más interpoladores, ¿vale?
Y la razón por la cual existen más interpoladores tiene que ver con esta cosa que te cuentan acá, ¿vale? La interpolación de cadenas de caracteres es peligrosa y es algo que es un poco incómodo. Habrá gente que se quiera tapar los oídos para no escuchar esto, pero tienen razón, ¿vale? Hay que decir que tienen razón. Y es que típicamente interpolar cadenas de caracteres provocaba pues sorpresas que a lo mejor pueden provocar hasta fallos de seguridad. Por ejemplo, la típica de meter una variable dentro de una expresión SQL. No lo hagáis, por favor, ¿vale? Existen cosas como los prepared statements para no hacerlo, ¿vale? Porque meter tal cual una cadena de caracteres dentro de un código SQL puede provocar inyecciones de tipo SQL, ¿vale? Por ejemplo, si simplemente aceptamos cualquier cosa que nos diga el usuario y lo metemos en base de datos, puede ocurrir que alguien nos meta alguna cadena un poco sofisticada como esta que estáis viendo aquí, que no pienso leer en voz alta porque es muy complicada de leer, ¿vale? Que tiene el efecto de que si la ejecutas tal cual y la pasas a string, pues al final con ese punto y coma, pues acabas confundiendo al sistema y acabas ejecutando dos queries SQL y puedes provocar cosas dañinas como por ejemplo que se borren tablas o que se inserte información o que se recupere información que no debe ser vista por un usuario, que eso es más peligroso todavía. Es decir, que tal cual interpolar cadenas de caracteres está bien, pero hay que saber dónde utilizarlo. Otro ejemplo un poco más sofisticado tiene que ver con la generación de JSONs, ¿vale? Imaginad que nosotros queremos interpolar un JSON, ¿vale? Y simplemente imprimir lo que valen varias variables, como si fuesen strings, para crear un JSON en formato string. A lo mejor si una de estas strings lleva una comilla por ahí, pues puede que se escriban strings que llevan comillas sin escapar y eso provoque también de nuevo errores, porque estamos escribiendo un string no válido porque tiene comillas que no deberían. Y eso provoca también errores. Es decir, hay que hacer bien la interpolación, porque si simplemente pegas tal cual lo que vale una variable, puede ocurrir que tengas problemas más adelante, cuando resulta que tu JSON que te ha generado no es correcto y por lo tanto provoca errores. Luego regreso a esta cosa de las triples comillas, porque también la han sacado de otros lenguajes y también la han incorporado, pero sí, vas a poder hacer strings multilínea en Java por fin, y además tiene algunas cosas muy gustosas, como por ejemplo el tema del indentado. Pero ahora regreso a eso. El propósito por el cual existe este STR es precisamente para poder tener interpoladores específicos que permitan simplificar código que de otro modo sería más peligroso, ¿vale? Típicamente el STR es el que utilizarás cuando quieras, tal cual en este caso, imprimir expresiones, como por ejemplo aquí tenemos una variable que vale bill y otra variable que vale DAC, y cuando lo interpolas pues te escribe bill DAC, que es lo que tienes aquí en estas dos, ¿vale? Puedes poner expresiones como por ejemplo x más y también te lo va a interpolar correctamente. Puedes hacer llamadas a funciones y también te las va a llamar. Puedes poner usos de accesores a campos o a otros elementos y también te lo va a poner correctamente. Pero no es el único interpolador que vamos a tener. Por ejemplo, tenemos el interpolador FMT, que sirve para interpolar utilizando impresión con formato y que se parece, por ejemplo, a la F que tenemos en el lenguaje de programación Python, ¿vale? Donde nosotros interpolamos con FMT y dentro podemos interpolar cosas un poquito más avanzadas poniendo, por ejemplo, los placeholders que existen en lenguajes como C para así imprimir de una manera un poquito más especial y sofisticada la variable que le estemos proporcionando, ¿vale? Es decir, tiene sentido que tengamos que ponerle un prefijo porque puede haber más, ¿vale? Está str, está fmt e incluso, como describen un poquito más abajo, puedes fabricarte tu propio interpolador si te apetece. Por ejemplo, tienes una API para fabricarte interpoladores y en este caso se está fabricando un interpolador llamado JSON que lo que hace es devolverte tal cual un JSON object del string que le proporciones. Y es que este es uno de los puntos gordos que tiene la interpolación de strings en Java. No tienes por qué devolver un string, vas a poder devolver cualquier cosa, ¿vale? Incluso con esto, como digo, puedes utilizar un interpolador específico para devolverte directamente elementos que forman parte de algo que no sea un string, ¿vale? Y así también te lo puede validar, te puede limpiar que esté bien hecho, te puede avisar de posibles errores sobre la marcha para que así no simplemente crees un string que luego puede reventar más adelante. En fin, está bastante bien planteado, la verdad. Vas a poder hacerte interpoladores, por ejemplo, que vayan a base de datos para poder limpiar más bien las queries que le estás enviando y así asegurarte de que creas un prepared statement, que es lo que tendrías que hacer. Vas a poder, por ejemplo, facilitar la traducción porque vas a poder hacerte procesadores que trabajan con idiomas que no se escriben como un idioma occidental o incluso vas a poder leer archivos de properties, es decir, que es bastante complicado la forma en la que lo han planteado porque es feo de narices cuando vas a hacer str punto, pero tiene sentido que lo hayan hecho porque es mucho más flexible ya que permite crear todo un conjunto de formateadores que seguro que tarde o temprano alguien aprovechará para hacer APIs bastante elegantes por encima de todo esto. Y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, dale al botón me gusta, aquí arriba estás viendo la lista de personas hermosas que esas son responsables de que yo pueda dedicar cada vez más tiempo a hacer este tipo de contenido. Nos vemos en próximos vídeos, que tengas un buen día y hasta la próxima.